Buenísimas tardes a todos, muchísimas gracias por conectarse como siempre. Bueno, vamos a comenzar un poquito con cuál va a ser la temática de la charla del día de hoy. Hoy la temática de la charla es buceo post-COVID, o sea, hoy estamos viviendo una pandemia, es un evento a nivel internacional, a nivel mundial, con precedentes, obviamente, pero muy distintos a lo que estamos viviendo hoy. O sea, hoy tenemos una red de comunicación que nos permite estar mucho más informados con respecto a muchas cosas y a la vez desinformados. O sea, eso es un ida y vuelta. Entonces, hoy, por suerte, le tenemos también al doctor Gustavo Mauvesin. Ya lo tuvimos hace un par de semanas y estuvo dándonos una charla específicamente centrada en lo que sería accidentes de buceo, que luego les vamos a pasar en el enlace de YouTube para que lo puedan chusmear. Y la temática de hoy justamente es cómo va a cambiar el buceo para todos. Y esto es, por lo menos queremos aclarar dos cosas. Una, por un lado, es que no habla ninguno de nosotros, que somos unos improvisados, ni Oscar, ni Nicolás, ni yo, es medicina, no tenemos ni idea. Por eso nos parece importantísimo tener una persona que es experimentada, que es profesional, que estudió medicina y que tiene una trayectoria claramente que lo avala, particularmente dentro de nuestro deporte, que es lo que más hoy nos trae a esta charla. Justamente hablar un poquito de lo que sería COVID por un lado y cuál va a ser la interrelación o las implicancias dentro del buceo. ¿Bien? Bueno, yo quiero agradecer a ustedes que hayan dedicado o que van a dedicar un poco de tiempo para escuchar esta charla. Y quiero aclarar otra cosa. Yo puedo tener mucha experiencia en medicina de buceo, pero lo que no tengo mucha experiencia, como muchos de mis colegas, es en la infección esta por el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19. Estamos aprendiendo constantemente. Es una enfermedad muy nueva, un virus muy nuevo. Tiene algunas particularidades que ya les voy a especificar. Pero lo más importante es que es un virus altamente contagioso y que, como yo dije ya en alguna oportunidad, en la década del 80 el virus de HIV nos cambió las conductas sexuales. Este nos está cambiando las conductas interpersonales. Y yo creo que lamentablemente va a ser por bastante tiempo, no sé cuándo, pero va a ser bastante tiempo. De hecho, yo estoy convencido que vamos a tener que aprender a convivir con esta infección cada vez menos agresiva, pero por un par de años yo creo, independientemente que la vacuna esté o no esté, yo creo que eso es lo que indicaría que va a pasar, viendo un poco la historia de las otras pandemias que tuvimos en el mundo, porque tuvimos otras pandemias. Hubo algunas más graves y unas menos graves, pero bueno. La charla de hoy es sobre la infección de este virus o esta infección viral que es el COVID-19, y lo que he tratado de hacer es hacer una introducción o presentarles lo que es el virus, el SARS-CoV-2, cuáles son las manifestaciones que produce en el organismo, cómo podemos prevenirlo, porque lamentablemente desde ahora se los digo, esto no tiene tratamiento. Hoy por hoy no tenemos tratamiento. Y lo único que podemos hacer es prevenir o minimizar las posibilidades de contagiarnos. Una vez que estamos contagiados, tenemos que afrontar el desafío. Por suerte se va aprendiendo mucho día a día de cuáles son los procedimientos terapéuticos que hay que aplicar en cada momento. Y eso nos va ayudando o ha ido ayudando en el mundo a que el índice de mortalidad más o menos se mantenga estable y bajo. Pero bueno, y después vamos a ver qué es lo que hace este virus en nuestro cuerpo que nos puede jorobar en lo que es el buceo, en la práctica del buceo. Primero que nada, quiero que sepan que los virus en general son parásitos que viven dentro de las células. Es decir, el virus de por sí, muchos no lo consideran un ser vivo. Lo consideran activo o inactivo. Y este ser vivo tiene que entrar dentro de las células para poder usar su mecanismo de reproducción, lo de la célula que están parasitando, para poder replicarse. Una vez que se multiplican, destruyen la célula
y salen virus que van a infectar otras nuevas células. Los que tienen ácido nucleico ARN o ADN. Este virus en particular, el SARS-CoV-2, es un ARN. Este virus es un ARN, es uno de los virus tal vez más complejos, podríamos decir. Es un virus complejo. Y tiene una particularidad que tiene una cápsula alrededor del virus. Y eso es importante porque es la forma en que tenemos de combatirlo muy rápidamente. Pues donde nosotros podemos romper o desestructurar esa cápsula, entonces vamos a inutilizar o inactivar el virus. Es tan así que un blog que se llama Virology Blog hizo una encuesta sobre si los virus están vivos o no están vivos, son seres vivos o no, y fíjense que más o menos las respuestas fueron más o menos iguales, casi un 30% para los que dicen que sí que es un ser vivo, otro 30 a 33 que los que no es vivo, otros que no saben y otros que es algo que sí, que puede ser vivo, pero que en realidad le faltan cosas, entonces no es un ser vivo, entonces es algo en el medio. Pero bueno, eso es un poco para que vean lo que piensa la gente sobre los virus. Una cosa importante de los virus es el tamaño que tienen. Nosotros hay partículas que podemos verlas utilizando un microscopio óptico, es decir, el microscopio que usa lentes y una luz para poder ver qué es lo que tenemos del otro lado, que son las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, las bacterias, la sangre, las células de la sangre, todo eso lo podemos ver con un microscopio óptico. Pero hay otras estructuras que las tenemos que ver con un microscopio electrónico. Y los virus están dentro de esta categoría. El virus más o menos mide, es más pequeño que un micrón. El tema, ya empezando a hablar de buceo y el tamaño del virus, es qué pasa con los compresores. Desafortunadamente, el 90%, 95% de los compresores, los filtros que tienen, no son lo suficientemente pequeños como para que el virus quede atrapado en el filtro de la toma de aire. Esto quiere decir que si el filtro, la toma de aire está cerca de una fuente de contaminación, léase un individuo que esté tosiendo en la cercanía y tiene virus, el coronavirus, lo va a llevar al compresor y el compresor lo va a terminar eventualmente introduciendo en el botellón de buceo o en la cámara de volumen que esté acumulando el aire. De todas maneras, hay una cosa importante que vamos a verlo un poquito más adelante, es que hay una empresa, Bauer, que sacó un filtro que dice que retiene al coronavirus, no solo que lo retiene, sino también que lo expone. El filtro está hecho de tal manera que lo expone a radiación ultravioleta, lo que inactiva el virus en caso de que alguno pase por ahí. Pero para que ustedes tengan una idea de los coronavirus que afectan al hombre, son 7. Pero hay 3 que nos producen enfermedades serias. Uno es el SARS-CoV, que fue el que produjo una pequeña epidemia en el 2002, que apareció en China, produjo un cuadro respiratorio agudo también. El MERS-CoV apareció en 2012, también de un síndrome respiratorio, pero este apareció en Medio Oriente. Y finalmente está el SARS-CoV-2, que es el que nos produce este cuadro respiratorio con el que estamos conviviendo y luchando ahora. Este virus empezó, o habría empezado más o menos, siguiendo su línea de tiempo, más o menos el 8 de diciembre del año pasado, las autoridades chinas dijeron, ojo, estamos teniendo una infección por un virus que produce un cuadro respiratorio que eventualmente es mortal. A principios de enero se le informó, se le comunicó a la Organización Mundial de la Salud de este virus que producía una neumonía atípica. Esa fue la descripción original, que después les voy a comentar una cosita. Cuando a mí la pandemia esta me agarró en España. Yo en marzo estaba en España y estaba en pleno auge, como yo digo. Yo estaba en Barcelona cuando se morían 900 pacientes por día y los hospitales estaban saturados, los médicos, todo el sistema de salud o el personal de salud estaba muy mal.
y ahora les voy a contar después un poquito qué esto de la neumonía atípica. A fines de enero apareció el primer caso, o se registró oficialmente el primer caso en Europa. Y en Latinoamérica fue a finales de febrero. Y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Es decir, que se distribuyó la infección por todo el mundo. Inicialmente es una enfermedad respiratoria. Es decir, que afecta principalmente al sistema respiratorio, pero como vamos a ver, afecta a todo el organismo, a todo el cuerpo en general. Es un coronavirus, como dije anteriormente, y se transmite por las microgotas que salen de un individuo que está contagiado, que es un portador y tiene virus en las microgotas que va a expeler cuando habla, cuando tose, cuando grita, cuando canta o cuando estornuda. Y también se transmite si nosotros tomamos contacto con superficies que estén contaminadas. Pero el punto acá es que hoy por hoy es muy difícil, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, poder saber cuánto tiempo duran estos virus en la superficie. Lo que sí sabemos es que tiene un periodo de incubación de más o menos 12 días, un poquito más, pero la media es de 5 o 6 días. Y la mortalidad, la tasa de mortalidad entre los infectados es más o menos alrededor del 2%. Hay países que tienen un poquito más, otros un poquito menos, pero está de 2-3%. Y probablemente sea un virus de origen animal, aunque algunos autores creen que su origen es el laboratorio. Como yo les dije, hay una cantidad de días de permanencia en distintas superficies, pero en realidad estos días no están realmente confirmados. Hay algunos que dicen que duran más, unos que duran menos, pero la idea general que tenemos que tener es que una superficie que se contamine con el virus o con una sustancia que transporte al virus, como puede ser la saliva que salió por un estornudo, o por la tos, o porque estábamos hablando, en esa superficie, si bien va a haber virus activos, pero la carga, lo que nosotros llamamos carga viral, es decir, la cantidad de virus que hay por unidad de superficie, es mucho menor que si uno la adquiere, es decir, si uno se pone a pensar en lo que está saliendo de un individuo que esté infectado y está tosiendo o está hablando. Así que sepamos que los virus estos viven en superficie, pero los días son más o menos difíciles de determinar. Los síntomas los sabemos todos: la fiebre, cansancio, tos. A veces la fiebre alta, inicialmente se hablaba de 38 grados, después se bajó a 37,5, pero bueno, es tener fiebre. Eventualmente, cuando el cuadro se va agravando, produce una neumonía, y esa neumonía va a terminar con casos de dificultad respiratoria que van a requerir no solo de oxígeno, sino que también van a requerir eventualmente de lo que nosotros llamamos asistencia respiratoria mecánica, o conectar al paciente a un respirador automático. De estos pacientes que se infectan, la gran mayoría, el 80%, más o menos lo pasan tranquilo, con algunos síntomas leves. Muchos de ellos los pasan incluso en su domicilio o aislados en algún lugar que no requiere mucha asistencia médica. Un 15% sí requieren internación, porque empieza a comprometerse se empieza a comprometer el intercambio de oxígeno, y de esa forma es que se va a alterar un poco los niveles de oxigenación, que en la medida que vaya agravándose la infección, vamos a tener síntomas mucho más graves, porque la oxigenación va a ir decayendo, y los tejidos, al no oxigenarse, empiezan a sufrir cada vez más. Y una cosa importante, que esto en realidad no se los iba a colocar acá, pero sí me parece interesante, porque quiero que a ustedes les quede bien claro esto del hisopado y todas estas cosas que ocurren, que se hablan mucho, perdón, me fui para adelante, que se hablan mucho y que en realidad tenemos que tener en cuenta o comprender por qué el hisopado es bueno en algún momento y después los anticuerpos también son buenos poder determinados en otro momento.
Ustedes fíjense que desde el momento cero de la infección, la posibilidad de que yo encuentre el virus en un individuo infectado va a aumentar más o menos hasta la segunda semana. Después de la segunda semana, la cantidad de virus que tiene va a ir cayendo y eso va a hacer que yo lo detecte cada vez menos. Pero lo que sí empiezan a subir son los anticuerpos. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Si yo tengo un individuo que tiene algún síntoma, vamos a suponer que tiene fiebre, dolor de garganta y tos, y yo le hago un hisopado en este momento, supongamos que es después de la primera semana, muy probablemente ese hisopado va a ser positivo. Pero si yo se lo hago acá al inicio del cuadro, probablemente me dé negativo y eso no quiere decir que el individuo no esté infectado. Lo que sí va a decirme es que, bueno, si me da negativo y tiene síntomas, yo puedo presuponer que esté infectado, entonces me voy a ver obligado a hacerle unos días cuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos, uno que se llama M y otro que se llama G, y el G es el que dura mucho más. El anticuerpo lo único que sirve es para decirme a mí si un individuo tuvo o no infección. Lo que tampoco sé es cuándo fue que la tuvo. Porque en realidad me está diciendo, sí, este individuo es portador de anticuerpos, es decir, que estuvo expuesto al virus, pero puede haber estado expuesto hace 2 semanas, un mes, 2 meses, no lo sé. No me está diciendo que ese individuo está en una situación que es contagioso. Tengo una duda acá que va un poquito más para atrás, apenitas, de lo que estábamos viendo. Justamente dice que la duración en distintas superficies es corta en algunas y más longeva en otras. ¿Y ese detalle de qué depende? Bueno, depende mucho del tipo de superficie, porque es decir, el virus, este virus en particular, miren lo resistente que es el virus, que si bien no es un virus igual, pero es un virus ARN, el virus que produjo la gripe española en el año 1918 y 1919, en el año 2008, perdón, se consiguió la autorización de unos familiares de una mujer canadiense que había fallecido en 1918 en Canadá, ambientes fríos, donde a esta mujer exhumaron el cuerpo y le pudieron aislar el virus de la influenza que era el que produjo este tipo de infección. Los virus de ARN sobreviven mucho en las temperaturas frías. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una cosa es una superficie que esté caliente y otra es una superficie que esté fría. Otra cosa es una superficie porosa, la cual pueda mantener humedad, y otra una superficie tipo acero inoxidable, que la humedad que está en la superficie se evapora rápidamente, entonces ya se le empiezan a generar medios o ambientes adversos para que el virus se mantenga activo. No es vivo, sino activo. Activo quiere decir que tenga las posibilidades de infectar a una persona, a un individuo, a un ser vivo. O sea, Doc, una pregunta es, en lo que sería climas fríos pueden sobrevivir mucho tiempo y no se tiene mucha más información con respecto a qué tanto pueden llegar a vivir, pero podría llegar a ser mucho más que quizás 1918, como fue en el caso de la influenza, ¿no? Fíjense que este virus permaneció, lo pudieron aislar del cuerpo de una persona que estuvo contagiada 100 años después. Terrible. Es terrible, es terrible. Entonces ustedes dicen, se pueden preguntar, ¿y para qué pito se metieron a sacar un virus que produjo una infección gravísima a principios del siglo pasado? Gravísima porque les recuerdo que mató entre 50 y 100 millones de personas esa pandemia. Entonces, ¿para qué lo quieren recuperar y reactivar? Porque lo que quieren es hacer la secuencia del genoma de ese virus, porque quieren aprender cómo funciona, cómo se produce la infección,
para poder, en caso de que se presente otra infección por este tipo de virus, cómo atacarla. Entonces dice, bueno, pero es una locura traer a la vida, por así decir, o poner activo a un virus que produjo tanto daño. Bueno, lo que puede hacer, la única manera de entender cómo funciona el virus es recuperándolo. Pero sí, los virus en ambientes fríos viven mucho tiempo. Muchas gracias por ahí por la respuesta, Doc. No, no por nada. Bueno, entonces quedó claro esto que el anticuerpo, a mí lo único que me indica, que por supuesto empieza a aparecer después de los primeros 10 días o 15 días, empieza a aumentar en la sangre, entonces eso me indica que yo estuve en contacto con el virus, pero no me está diciendo que yo soy portador del virus ahora. En cambio, si yo agarro, hago una PCR por hisopado, el PCR es el mecanismo, el método que se utiliza, pero es lo que se conoce como hisopado, se busca el virus, ¿dónde se busca? Al fondo de la nariz, allá lo que se llama rinofaringe, y atrás de los pilares, en la boca, al fondo de la boca. Los que saben los que le hicieron el hisopado saben de qué estoy hablando. Pero la idea es que ahí atrás es donde hay mayor carga viral en un individuo que esté infectado. Entonces, por eso es que hay que ir hasta ahí atrás a buscarlo. Pero si yo lo encuentro, me da positivo, quiere decir que soy portador del virus. Pero también, hace por ahí 2 o 3 meses, hubo un trabajo que se publicó, en resumidas cuentas lo que decía el trabajo este era que en las aguas cloacales de París se encontró el virus. En realidad, esto no quiere decir que las aguas hervidas sean vehículos para transportar el virus, sino lo que se encuentra son fracciones de la cadena de ARN de este virus. No es que esté la partícula activa, pero esto lo que me indica es que el virus en algún momento se puede haber eliminado por el tubo digestivo, le hace materia fecal, y puede encontrarse en las aguas hervidas o aguas cloacales. Pero, les repito, esto puede ser que encuentren fracciones pequeñas que no son suficientes para producir infección. Pero sí nos indica epidemiológicamente que el virus eventualmente también no solo se elimina por la tos o por las microgotas y demás, sino que se puede eliminar también por materia fecal. Y para eso hacen esta prueba de similar al hisopado, que es el PCR. Pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante y el tratamiento, como yo les dije, no existe. No hay un tratamiento eficaz hoy por hoy, no hay vacuna tampoco, es decir, no podemos estimular hoy por hoy la formación de anticuerpos, entonces lo único que nos queda es la prevención. Y la prevención es cómo podemos minimizar las posibilidades de contagio. ¿Cómo evitemos ya desde el punto de vista de los buzos? ¿Cómo podemos evitar que se contagien? Acá yo hice dos partes, los separé. Una es lo que es el buceo profesional o comercial y otro es el buceo recreativo. Por ejemplo, vamos a ver un buzo comercial o unos buzos comerciales que tienen que hacer un trabajo. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta como empresa de buceo es ver la posibilidad, a ver, ¿le puedo hacer un screening por PCR o por hisopado? No, no tengo porque no hay dónde hacerlo, porque me queda muy atrás mano. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es aislar al buzo en algún lugar, un hotel eventualmente, 2 semanas. Si en esas 2 semanas no presenta ningún síntoma, puedo asumir que no estuvo contagiado. Recuerden que yo les dije que el periodo de incubación es máximo 12 días, pero que más o menos entre 5 y 6 días ya se presentan los primeros síntomas. Entonces, si yo lo tengo 14 días aislado y no tuvo síntomas, entonces listo, puedo definir que ese buzo no estaba contagiado. Así que lo puedo llevar a la operación de buceo. Donde sí puedo hacer el screening por PCR, es decir, hacerle el hisopado al buzo, entonces le hago un autoaislamiento de 12 días, que él se quede en su casa 12 días. Después, la empresa lo aísla 2 días en un hotel para asegurarse que no haya ningún contacto con terceras personas y después se le realiza el hisopado y ver el resultado. Si es negativo, se asume que no es portador del virus o que sí que no está infectado
y si es positivo, bueno, sí. Entonces, los buzos que tienen hisopado negativo son los que pueden trasladarse hacia la zona de buceo. En la zona de buceo hay una cosa importante, que este virus es altamente contagioso. Entonces, lo que tenemos que hacer es aislamiento social o aislamiento comunitario. Todas las salas o lugares donde las personas pueden reunirse socialmente, como puede ser el comedor, las salas de video, los buzos que hacen buceo comercial y están embarcados, los barcos tienen muy buenas comodidades. De hecho, tienen salas de video donde pueden pasar sus horas de descanso los buzos, pero son zonas cerradas donde se produce transmisión. Si hay virus en alguno de los individuos, seguramente se va a producir la transmisión del virus. Por supuesto, promover la distancia social entre todo el personal. Eso va de la mano también de los buzos recreativos. Cuando nosotros estamos como operadores de buceo, las embarcaciones, por ejemplo, no sé, yo he visto videos en Europa, cómo son las embarcaciones ahora. De hecho, las embarcaciones son las mismas, lo único que transportan mucha menos cantidad de buzos. ¿Por qué? Porque tienen que dejar espacio entre un buzo y otro, respetando esa distancia social. Más o menos es de 1,5 metros o 1,80 metros. Es decir, 1,50, 1,80 es la separación entre ellos. Tienen que usar barbijo, claro, porque el barbijo, la realidad es que el barbijo lo que minimiza es que yo, teniendo el barbijo puesto, va a minimizar la posibilidad de que yo contagie a otra persona. Porque los barbijos, para que sean efectivos, tienen que tener un tamaño muy particular. Acá se lo conoce como N95, en Europa se lo conoce con otro nombre, pero son todos de una malla muy finita, y yo les aseguro que si el que tuvo un N95 se va a acordar, porque es muy difícil respirar. Mientras uno está sentado, está todo bárbaro, se respira más o menos bien, pero cuando uno empieza a caminar un poco y ya empieza a requerir un poco una frecuencia respiratoria un poco más alta, cuesta respirar. Entonces obliga que el portador de estas máscaras tenga que sentarse y tranquilizarse un poco. Pero eso sí son máscaras o barbijos que van a proteger al individuo que los lleva de que se infecte. Pero los que usamos a diario, o sea, los barbijos quirúrgicos, los barbijos de fabricación casera o los tapabocas que le llaman tapanariz y boca, esos sirven para evitar que el que los lleva le transmita, si es portador de virus, a otra persona la infección. Como yo les dije que este virus se encuentra, se localiza en las superficies, hay que limpiar y desinfectar las superficies 2 veces por día. Ya vamos a ver con qué se limpian. Una forma de limpiarla es con lavandina, con soluciones de alcohol al 70%, o también hay otros desinfectantes que yo les voy a mencionar. Y estimular a que todo el personal se lave las manos frecuentemente. Así que, si yo estoy en una operación de buceo, a cargo de una operación de buceo recreativo, llevando buzos en una embarcación, lo que voy a hacer es, primero, antes de subir a la embarcación, que se laven las manos. ¿Y por qué las manos? Porque las manos es con lo que nosotros nos podemos contaminar, porque nos tocamos la nariz, nos tocamos la boca, nos refregamos los ojos, que es donde se encuentran los virus. Entonces, para evitar el contagio a través de las manos, nos tenemos que lavar. Lo mejor es agua jabonosa y, si no, soluciones de alcohol al 70%. Usar barbijo es realizar el distanciamiento social, es decir, que cada uno de los individuos en la embarcación estén separados y que ya cada uno tenga su equipo de buceo preadjudicado. Y ya cada uno sabe cuál es su equipo de buceo. Una vez que termina la operación de buceo, hacemos básicamente lo mismo, todos con su barbijo, sentados en sus lugares, y una vez que se desembarcan, yo tengo como operador de buceo la obligación de limpiar o desinfectar todas las superficies. ¿Con qué? Con soluciones que vamos a ver ahora en algún momento.
¿El uso de guantes es útil? Y es útil, pero el guante, si se toca una superficie contaminada o si yo toso sobre un guante de látex o de nitrilo, voy a transmitir los virus a la superficie del guante. Así que tenga el guante o no tenga el guante, lo voy a transmitir igual. Ahora, una cosa importante es que el virus no se contagia por la piel, no atraviesa la piel. La piel es una barrera que no permite que se contagie. Bien. Desinfectar, por supuesto, cuando hay cámaras de recompresión, el panel de control, las comunicaciones, los cascos, el equipamiento de buceo, hay que desinfectarlo adecuadamente. Ahora vamos a ver después qué elementos vamos a usar para desinfectar, pero ustedes tienen que tener idea que en buceo recreativo, ¿qué es lo que vamos a tener que desinfectar? La máscara, el snorkel, la segunda etapa, en la cual tenemos en la boca, el chaleco, la boquilla para inflar el chaleco compensador y eventualmente también el interior del chaleco compensador. Pues si nosotros nos ponemos, tenemos que inflar con la boca el chaleco compensador y empezamos a soplar, lo que estamos largando dentro del chaleco es un spray que eventualmente, si somos portadores de virus, va a contaminar el interior del chaleco compensador. Doc, disculpe, le tengo una consultita. Particularmente, yo escuché algo acerca de que se utiliza como desinfectante amonio cuaternario. ¿Está bien eso? Está muy bien. Ahora vamos a eso. Perfecto, gracias. Bueno, en el buceo comercial también hay que limpiar la máscara, muy a conciencia con estos elementos de amonio cuaternario. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Y, por supuesto, promover el lavado de manos que ya habíamos mencionado. ¿Y cómo vamos a desinfectar? ¿Qué es lo que es eficiente para inactivar o destruir este virus? La temperatura, por supuesto, los compuestos de amonio cuaternario, la lavandina o lejía y agua y jabón. Y el alcohol. ¿Y por qué estos elementos son útiles? Porque, como yo les dije hoy, este es un virus que particularmente tiene una envoltura proteica que, si nosotros podemos actuar sobre esa envoltura, la rompemos, vamos a inactivar al virus. Y eso lo rompemos de distintas formas, o con el jabón, agua y jabón, o con el alcohol, o con desinfectantes específicos. Vamos a ver primero qué es lo que hace el calor. El calor todavía, con este virus, no hay experiencias particularmente en referente al calor. Pero sabemos que el SARS-CoV-1, no, recuerden que es el 2, el 1, el que produjo la epidemia, o la infección, la epidemia del 2002, se muere a temperatura de 56 grados más o menos en 15 minutos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la temperatura que hay dentro de la cámara de compresión de un compresor es de más o menos 120 grados centígrados. Es decir, que en teoría, si el virus pasa por la toma de aire y llega a la cámara de compresión, en ese lugar se va a producir una temperatura tal que el virus puede ser inactivado. No así la presión, porque sí hay trabajos hechos con el virus de la influenza, el virus de la gripe, y se sabe que tolera presiones muy altas. Es decir, que si yo lo someto a presión, el virus no se inactiva. Pero, como yo les dije anteriormente, Bauer sacó recientemente este filtro, que es un filtro que tiene la capacidad de retener al virus, porque la malla es muy pequeña, y después lo hace pasar por un baño, entre comillas, de rayos ultravioletas, que lo que hacen los rayos ultravioletas van a destruir el ácido nucleico del virus, entonces lo inactiva muy rápidamente. La temperatura está muy bien, pero ustedes piensen que si yo quiero desinfectar un casco o un equipo buceo y llevarlo a 120 grados, es muy probable que también destruya al virus, pero también destruya el equipo. Así que la temperatura no es un buen método para desinfectar un equipo de buceo. Pero sí tenemos distintas sustancias que nos van a servir. Por ejemplo, el agua oxigenada. El cloruro de benzalconio, que es un derivado del amonio cuaternario.
Los amonios cuaternarios son desinfectantes que tienen hasta 5 generaciones. Hay de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Los de quinta generación son los más efectivos, pero el cloruro de benzaconio, en este caso, que está en muchos desinfectantes que utilizamos en el hogar, son efectivos, bastante efectivos, no muy efectivos, pero ahora les voy a dar un ejemplo. Bueno, por supuesto, compuesto de amonio cuaternario en general, y el hipoclorito de sodio o la lavandina también es muy eficaz. Ahora, los compuestos de amonio cuaternario son repelentes del agua y reaccionan en la pared viral. Quiere decir que ni bien se pone en contacto con este virus que tiene una pared, le va a romper la pared, va a alterar la estructura y va a inactivar muy rápidamente. Este es uno que se consigue acá en el país, Sulfasafe, es uno de ellos. Yo el que uso particularmente, que estamos usando nosotros en la cámara hiperbárica nuestra, es este que se llama LT8, que es un compuesto de monopersulfato de potasio. Es un agente oxidante que actúa sobre la pared viral, pero tiene una sustancia que evita que se oxiden los metales. De hecho, sirve para la limpieza de material quirúrgico. Es decir, yo tengo material, vamos a poner pinzas, tijeras, mangos de bisturí, demás cosas que están manchadas por el uso, yo los dejo ahí de un día para otro y quedan impecables. Este es un producto bastante interesante porque es un desinfectante en un solo paso, no requiere enjuague. Es decir, lo que hay que hacer es una solución, que hay que prepararlo porque viene un polvo, viene un activador y el agua que se diluye en agua, la sal esta del monopersulfato de potasio, y depende de la cantidad que uno quiera producir, puede producir de 1 litro, 2 litros. El de uso comercial se vende hasta para producir 200 litros. Pero uno puede producir suficiente cantidad como para dejar los equipos sumergidos, que entre todo en contacto, 10 minutos lo saca, lo enjuaga, lo deja secar y se acabó el problema. Para las superficies también es muy bueno porque lo que hay que rociar es el trapo que se va a pasar a la superficie, se rocía el trapo y eso se pasa cuando está bien húmedo sobre la superficie y eso va a desinfectar muy efectivamente la superficie contra muchas bacterias y particularmente contra este coronavirus. Ahora les voy a mostrar una cosita de esto para que vean. La lavandina o la lejía, también, la que conseguimos nosotros acá en nuestro país es una que viene de 25 gramos por cada litro de cloro. Hay también de 50 gramos por litro, pero las concentraciones recomendadas que se utilizan para controlar la infección a este virus son de 500 partes por millón de cloro, es decir, que con 20 mililitros de lavandina en 1 litro de agua, con la que tenía como esta que yo puse acá, 25 gramos de cloro por litro, yo necesito 20 mililitros en 1 litro de agua y consigo esta concentración muy efectiva para matar al virus, para inactivar al virus. Y si no, si tengo 50 gramos por litro, evidentemente la cantidad va a ser la mitad. Son 10 mililitros de lavandina por cada litro de agua y consigo una solución que es muy efectiva. El agua y jabón es muy útil, es muy efectiva, pero requiere de una acción mecánica. No es que yo hago un agua jabonosa, meto el elemento ahí en el agua jabonosa y listo, ya está. Necesita un procedimiento mecánico. Es decir, si yo voy a lavar un equipo de uso con agua y jabón, voy a tener que no solo mojarlo bien, sino pasarle un cepillo. Y la ventaja que tienen las soluciones estas que tienen derivados del amonio cuaternario es que yo la sumerjo, entra en contacto con toda la superficie y yo después la saco y se acabó el problema. Acá yo no me aseguro que voy a poder fregar o pasar un cepillito en toda la superficie que esté eventualmente contaminada. Por eso es muy bueno, pero por eso se usa para lavar las manos, porque uno se lo pone en las manos y las manos se las refriega, es decir que está
ejerciendo una acción mecánica que es la que va a alterar la pared del virus y lo va a inactivar. Bien, para los que tengan algunas dudas, en Estados Unidos existe un organismo que se llama EPA, que es el organismo para protección ambiental, y publicó ya hace unos 3-4 meses lo que llamaron la lista N de desinfectantes que probadamente son eficaces contra el SARS-CoV-2, es decir, contra el virus que produce el COVID-19. Ahí tiene la dirección y cuando uno entra se encuentra con esta. Esta es la página de EPA y la lista N. Entonces uno puede colocar acá encima el nombre comercial del producto, cualquiera que sea. Cuando uno coloca el nombre comercial, lo que le va a dar es un listado de todos los productos activos contra el virus, pero acá, en este caso, lo que nosotros estamos queriendo buscar es el VIRCOM-S, que es activo contra el virus, el SARS-CoV-2. Entonces, acá tengo un número de registro. Entonces, si yo quiero hilar más finito, bueno, acá me da información básica, nombre comercial, el agente químico, el tiempo de contacto que tiene que tener para matar al virus. Pero si yo quiero hilar más finito, con este número me voy a otro sitio de la misma EPA y lo que voy a lograr es entrar al sistema de denominación de productos y pesticidas. Entonces, voy a este sitio, abro el sitio, coloco el número, que yo vi anteriormente, y una vez que tengo el número me sale la hoja de detalles de esta sustancia. Yo estaba buscando el VIRCOM-S, así que aquí tengo la última actualización, como ustedes pueden ver acá, fue el 11 de octubre del 19. Puedo abrir ese documento y cuando yo abro ese documento, particularmente este, dice que es efectivo contra este virus y bla, 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 bla. Entonces, ¿esto por qué se los explico con un poco de detalles? Porque hay productos, hace unos meses me contactaron de una empresa de buceo porque querían ver qué desinfectante podían usar. Entonces yo les dije, bueno, ahí está el listado este. No, pero nosotros venimos usando hace mucho tiempo uno que es bárbaro. Exactamente, es bárbaro para las infecciones que se manejaban habitualmente. Pero en este listado que está, este listado, les repito, es de Estados Unidos, el principio activo del producto ese no figura como efectivo para inactivar el SARS-CoV-2, es decir, el virus de que nos está produciendo esta pandemia. Entonces les dije, ojo, está muy bien para lo que ustedes lo vienen usando, pero no está acá. Y no está acá, ni tampoco está en el listado que es del European Chemical Agency, que es el mismo listado similar, lo presentan de forma diferente, pero es para Europa. Entonces, ojo si yo estoy usando un desinfectante que me vino bárbaro durante todo este tiempo, pero lo que tenemos que usar para minimizar o para destruir o inactivar a este virus son productos que estén certificados como efectivos. Entonces, los dos listados que yo tengo es el de Estados Unidos de la EPA o si no, este del European Chemical Agency de Europa. Son los dos lugares donde yo puedo sacar información que seguramente va a ser efectiva y nadie me va a poder decir nada. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa cuando uno va a bucear después de haber tenido el COVID. Porque muchas personas están siendo infectadas, muchas se recuperan, el 80 y pico % se recuperan, no tienen problemas. Hay otras que tienen síntomas y se recuperan más lentamente o les cuesta recuperarse del todo. Pero entonces lo importante es que yo les quiero hacer mención a qué es lo que pasa en buceo, que ustedes ya lo saben, pero cómo se relaciona con esta infección. Debemos recordar que nosotros respiramos por los pulmones, que los pulmones están ubicados dentro de la caja torácica. Entre medio de los pulmones existe lo que se llama el mediastino.
En ese mediastino no solo está el corazón, sino que también están los vasos, la aorta que sale del corazón, la vena cava superior e inferior que llegan al corazón. Es decir, que es un espacio virtual, pero que tiene un papel importante cuando empecemos a hablar de qué es lo que hace el virus en nuestro organismo. La unidad funcional o cómo respiramos es a través de estos alvéolos. Estos saquitos que tenemos son los alvéolos que están rodeados de vasos y estos vasos son el lugar donde se produce el intercambio de gas, del oxígeno que está en el alvéolo y el anhídrido carbónico que trae se me corre un poquito. Pero bueno, es el lugar acá donde se produce. Esta es la sangre, este es el alvéolo y donde se produce el intercambio. El anhídrido carbónico pasa al alvéolo y el oxígeno pasa al capilar y así es como se va oxigenando la sangre. Pero este virus, como yo les dije hoy, principalmente compromete a los pulmones. Y dentro del compromiso de los pulmones hay una formación que se llama un shunt o una comunicación arteriovenosa. Ustedes tienen que hacerse la idea que este es el capilar normal, que supongamos que acá esto redondo que yo tengo ahí marcando es el alvéolo. Y yo desde adentro del alvéolo veo esta pared capilar que está afuera del alvéolo. Esta es una red normal. Pero este virus tiene tanta maldad, por así decirlo, que produce malformaciones que van a hacer que esta red capilar, como ustedes ven acá, se deforme en esto. Es decir, que ya no va a tener vasos muy finitos, sino que va a haber vasos muy gruesos. Y ustedes deben recordar que después de cada buceo, nosotros tenemos burbujas circulando por la sangre venosa. Y nosotros podemos bucear porque tenemos este filtro que tenemos acá, que son los capilares pulmonares. La sangre viene por las arterias, llega al alvéolo, se produce el intercambio y cualquier burbuja que llegue acá se va a filtrar, es decir, va a quedar detenida porque los capilares se van haciendo cada vez, va a tener menos diámetro, entonces se detiene la burbuja y sale, se traslada el gas que tiene hacia el alvéolo. Ahora, si yo no tengo esto y se me produce esto, las burbujas que vienen por acá van a pasar directamente a la vena pulmonar, se van a ir para el otro lado, van a llegar al corazón izquierdo y me van a terminar produciendo lo que se llama una embolia paradojal. Es decir, si bien yo no tuve una sobredistensión pulmonar que me generó un aeroembolismo, esta malformación va a permitir que me pasen burbujas de un lado al otro de la circulación, va a ir al corazón izquierdo, de ahí van a ir a la aorta, eventualmente las carótidas, arterias carótidas, al cerebro y me va a producir algún cuadro. Grave, por cierto. Y este es un video para que vean cómo se ve una malformación de este tipo. Esta es una tomografía de alta definición de un tórax. Esta es la columna vertebral. Esto blanco que baja acá es la aorta que está saliendo del corazón. Y esto son todos los pulmones, lo negro son los pulmones con los bronquios y los vasos. Y ahora vamos a ver acá, esto es fíjense los vasos como son, y acá hay como una bolsa. Esa bolsa es, perdón, me fui para adelante. Esa bolsa en realidad lo que es esa comunicación que permite el pasaje de burbujas y eso en definitiva puede generar algún problema. Y este virus, por el proceso inflamatorio que genera, puede llegar a producir eso. Estamos hablando de cuadros graves, no un cuadro así, un paciente, lo que se llaman asintomáticos, que en realidad son portadores del virus sanos, son portadores sanos que tienen virus y que están contagiando. Pero bueno, ese era un poco ilustrativo para que ustedes viesen nomás. Pero el virus, lo que yo les quiero decir, es que va a afectar tanto a los pulmones como va a producir problemas de coagulación y va a afectar también al sistema cardiovascular. Esta es una de las cosas que decían los colegas, me comentaban cuando yo estaba en España, que estaban muy enojados con los colegas chinos, porque los chinos lo que le vendieron a Europa es que era una infección respiratoria atípica.
Pero después, cuando empezaron a recibir los pacientes en gran cantidad, no solo era la parte pulmonar la comprometida, sino que tenían coagulación de la sangre y eso generaba muchos cuadros que llevaban a la muerte a muchos pacientes y manifestaciones cardiovasculares importantes, que nada que ver tenían con el compromiso pulmonar, sino que además de la parte pulmonar, tenían problemas de coagulación que afectaba todo el cuerpo y también tenían problemas de inflamación de las paredes del corazón, que también agravaba el cuadro. Yo solo les traje a modo de representación, este es un ecocardiograma, estas manchitas blancas que se ven, este es el corazón, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y como ustedes ven en el ventrículo derecho se ven, hay unas manchitas blancas, esas son burbujas que están pasando por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Son burbujas, esto no es sinónimo de enfermedad de la descompresión. Esto es sinónimo de que hubo un estrés descompresivo tal que permitió que se produjesen esas burbujas. Y se las puede ver, sí, con un aparato que se pone en el pecho o dentro del esófago, como si le hicieron endoscopía al individuo, se pueden ver esas burbujas. Y otra forma de verlo también es en las venas subclavias. Esta de acá es la arteria y esta es la vena. Y todas estas manchitas blancas que andan dando vuelta por acá son las burbujas de un buzo que, sin tener enfermedad de descompresión, en la circulación venosa está teniendo burbujas. Estas burbujas, yo les repito, llegan a los pulmones, son retenidas en la red capilar pulmonar y se eliminan por el pulmón. Pero si yo tengo estas burbujas y este individuo fue afectado hace un tiempo por el COVID y de forma importante y le generó malformaciones de los vasos, como les mostré recién, puede que estas burbujas pasen del lado derecho de la circulación al lado izquierdo, vayan al ventrículo izquierdo y después pasen a obstruir alguna arteria en el cerebro o en otro órgano, y eso va a producir lo que llamamos embolia paradojal. Es decir, básicamente esto es lo que va a producir. Las burbujas van a venir, si tenemos algún problema de ruptura, las burbujas van a pasar por las malformaciones que se han producido y van a ir en definitiva ascendiendo de manera hasta el corazón. El corazón izquierdo van a llegar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y de ahí van a subir eventualmente por las carótidas hasta el cerebro y nos van a producir un cuadro de aeroembolismo o embolización paradójica. Pero bien, vamos a ver un poco qué es lo que hace Disculpe, tenemos unas dudas acá que hacía antes de que pasemos a la próxima parte de la charla, que una es que cómo se detecta el tromboembolismo si es con algún tipo de estudio especial, o sea, una persona que tuvo la enfermedad, ¿cómo se le detecta para que pueda usar de manera segura? Bueno, hay una forma muy fácil, no es fácil, es una forma rutinaria que se utiliza mucho, que se usa también para hacer diagnóstico de lo que llamamos el foramen oval permeable, es decir, esa comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Es de lo que hablamos la vez pasada en la anterior charla. Exactamente, pero los que no estuvieron, les cuento que es una comunicación, se le inyecta, en realidad lo que se inyecta es una solución fisiológica agitada, es decir, se va pasando por medio de una llave de una jeringa a otra jeringa, solución fisiológica en forma rápida, y eso va a generar la formación de microburbujas que hace que la solución, que es transparente, quede medio opalescente. En un momento se inyecta eso en la vena y se le hace el ecocardiograma y se ven las burbujas. Ahora, también se puede hacer a nivel del cerebro, de la arteria cerebral media, se pone en la 100 para que se ubiquen en el costado del cráneo, se coloca el transductor y se ven si hay pasaje de burbujas o no. Si las burbujas pasan inmediatamente que llegan a la aurícula derecha, quiere decir que la comunicación es ahí, entre la aurícula derecha y la izquierda. Ahora, si las burbujas aparecen del lado izquierdo después de 4 o 5 latidos, quiere decir que las burbujas pasaron a nivel pulmonar. Es decir, que ahí se diagnostica que hay alguna comunicación a nivel de los pulmones, entonces sí se puede sospechar eso. Después se puede hacer por algún estudio con contraste, como yo les mostré recién, y una tomografía de alta definición,
se puede llegar a identificar dónde está, si es lo suficientemente grande. Hay veces que es tan pequeña que no se la puede localizar. Pero sí, se diagnostica bastante fácilmente. Con Buenísimo. personal entrenado la encuentra. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del Diamond Princess. El Diamond Princess era un buque de pasajeros. Perdón, Gustavo, te pido mil disculpas. Hay una pregunta que es bastante dura, pero me parece que es pertinente. Dice si el que tuvo la enfermedad y necesitó respirador mecánico, no, per se no debería bucear más o tendría que someterse al estudio. Hay que estudiarlo. Ah, perfecto, perfecto. No, es que no. Acá, mira, esta es una enfermedad nueva que estamos aprendiendo. Por suerte, ahora yo les voy a mostrar, por eso les quise traer algunos trabajos, algunas publicaciones científicas, no vamos a entrar en detalle, pero sí les voy a mostrar algunos números para que entiendan bien. Pero muchos de los pacientes que tienen síntomas leves, que eventualmente tienen lesiones en los pulmones, a los 30 o 40 días les desaparecen las lesiones. Okay. Pero claro, estamos aprendiendo en una enfermedad muy nueva que empezó, supongamos que en diciembre del año pasado, y estamos recién en septiembre, es decir, hace 9 o 10 meses que estamos viendo el seguimiento que hay, es a 9 o 10 meses. Yo ahora les voy a mostrar un trabajo de una infección producida en el 2002 por el SARS-CoV-1 que tuvo seguimiento de gente por 15 años. Debido al tiempo se puede hacer un seguimiento tan largo. Entonces, ahí sí eran pacientes que tuvieron lesiones graves, muchos tuvieron problemas y otros no tuvieron nada. Es decir, se recuperaron. Muchísimas gracias. Pero un individuo que tuvo una infección grave tiene que ser estudiado. Bueno, el Diamond Princess era un buque de pasajeros muy grande que transportaba más o menos 3.700 pasajeros, pero que no lo dejaban entrar en ningún lado hasta que finalmente terminó amarrando en Yokohama. No lo dejaban amarrar porque tenía contagiados a bordo. Finalmente se determinó que 643 pasajeros eran portadores del virus porque se les hizo hisopado, es decir, la prueba esta por PCR. Y de esos 640 y pico de pasajeros, 104 fueron incluidos en este estudio. 73 eran asintomáticos, es decir, portadores sanos. Tenían el virus por el hisopado, pero no tenían manifestaciones clínicas. El 27 tenían algún tipo de síntoma. Del 73% que eran asintomáticos, la mitad tenía lesiones en las tomografías y la otra mitad no tenía nada. Es decir, que si bien no tenían manifestaciones, pero sí había algún tipo de lesiones. Otra publicación, en realidad no es una publicación, es un artículo que se publicó en una revista no científica, pero un médico, el doctor Harting, en Austria, en Innsbruck, él estaba en una terapia intensiva, donde venían pacientes con COVID-19, y le llamó la atención 6 individuos jóvenes que eran buzos activos que pasaron ahí porque estaban infectados con COVID. Pero sus cuadros clínicos en realidad no requerían internación por la gravedad, por así decirlo. Pero después de varias semanas, le dijeron, bueno, listo, ustedes ya están recuperados, no tienen nada, ya se van de alta, pero se les realizaron tomografías de control. Y en esos, 4 de estos 6 tenían lesiones todavía residuales a pesar de que ya estaban recuperados. Otros 2, cuando le hicieron pruebas de tolerancia al ejercicio, una ergometría, tuvieron una baja saturación de la hemoglobina. Quiere decir que la sangre no le transportaba mucha cantidad de oxígeno, cosa que se evidenció cuando estaban en el ejercicio, cuando se exigió al cuerpo. Y después otros 2 tuvieron broncoespasmo reactivo al ejercicio. Es decir, que hacían como si fuese una crisis asmática, se le producía un espasmo, se le achicaban los bronquios cuando hacían actividad física. Entonces empezó a pensar de que, bueno, el virus, si bien fueron dados de alta porque clínicamente estaban bien, pero evidentemente algún grado de compromiso en los pulmones tenía. Unos porque se veían las lesiones en la tomografía, otros porque
la cantidad de oxígeno que transportaba la sangre era menor en el ejercicio, y otros porque hacían un espasmo bronquial. Este es otro estudio de 58 infectados asintomáticos. De los 58, el 94% tuvo lesiones que se vieron en la tomografía de pulmón. Y de esos 58, casi una cuarta parte tuvo algunos síntomas durante la internación. Pero fíjense que en el 80% de esos individuos que fueron asintomáticos y que tenían casi el 94% tenían lesiones, las lesiones de la tomografía desaparecieron a los 30 o 40 días. Quiere decir que ya sabemos que puede producir compromiso pulmonar estos individuos asintomáticos, pero que es reversible, es decir, que desaparece con el tiempo. ¿Cuánto? 30 o 40 días. Ahora ya les voy a mostrar qué es lo que se hace. Estos son para que vean cómo se ven las lesiones. Esto blanquito que está ahí, a ver. Esto blanquito, pero perdón. Eso blanquito que está ahí son las lesiones. Acá fíjense que después ya no están más. Esto que se ve grisecito es la lesión y acá ya no están más. Es decir, que las lesiones están, pero que después desaparecen. Esto ya es una infección producida por el primo hermano, el SARS. Hasta los 3 meses del alta. 50% a la mitad de los 46 sobrevivientes, esto tuvo pruebas anormales, respiratorias anormales, y la espirometría le dio mal. Y el otro 50% quedó con secuelas, todos leves menos un paciente, a los 3 meses. Estas son publicaciones científicas. Esto no es SARS-CoV-2, es la infección que se produjo en la epidemia que se produjo en el 2002. Esta es otra publicación en la cual solo se tomaron como en cuenta pruebas funcionales respiratorias y la espirometría en pacientes que sí se recuperaron de la infección del SARS. Y también se evaluó la calidad de vida de estos individuos. Y fíjense, se hicieron controles a los 3 y a los 6 meses. 3 y 6 meses del alta se le hicieron controles. El 30% tenía todavía en las radiografías de tórax eran anormales. Y el 15% tenían una prueba de difusión del monóxido, que es la que evalúa en realidad cómo está la membrana del alvéolo, que separa el alvéolo de los capilares, la tenían todavía comprometida. Así que quiere decir que también desde el punto de vista no solo morfológico, sino también desde el punto de vista funcional, también dejan secuelas que con el pasar del tiempo algunos pacientes persisten y en otras van desapareciendo. Y este es el trabajo que yo les dije hoy de los 15 años de seguimiento. Fíjense que el 40% de los individuos, las pruebas funcionales respiratorias, es decir, las espirometrías, siguieron siendo malas. Este, les repito, no es el SARS-CoV-2, este es el SARS que produjo otra infección en el 2002. Pero son coronavirus, son virus ARN, son similares al del COVID-19. Es decir, que evidentemente dejan algún grado de secuela. Entonces, como vemos todas estas cosas, sobre todo en buceo comercial, que se usa mucho en buceo recreativo, hubo 2 entidades que, como quien dice, recogieron el guante y dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos con todos estos individuos. Uno fue la Universidad de San Diego. Entonces dijo, bueno, vamos a dividir a los buzos en 4 categorías. 0, 1, 2 y 3. Las 0 son los buzos asintomáticos que no tuvieron antecedentes o sospecha de haber sido infectados. Otros son buzos asintomáticos también, pero que sí tuvieron antecedentes de haber tenido síntomas leves del COVID. Otro fue con antecedentes moderados, es decir, en este momento no tienen síntomas, pero estuvieron hace unos meses con síntomas moderados, y otros con síntomas graves. Entonces lo que proponen ellos es lo siguiente.
Los buzos que no tuvieron síntomas y en los cuales no se sospecha la infección, hay que hacerle el examen anual que le corresponde de acuerdo con la organización por la que estén certificados, que puede ser ADCI o IMCA, y la radiografía de tórax. En los buzos recreativos, el examen de acuerdo a los lineamientos de cada país. Ustedes saben que hoy por hoy los buzos recreativos en ningún país se les obliga a hacer, no es obligatorio hacer exámenes periódicos de aptitud. Yo puedo ser buzo, yo tengo una credencial de buzo hace 20 años y por ahí nunca más me hice ningún control. Pero la credencial la tengo activa todavía. Pero bueno, los buzos que tuvieron antecedentes de enfermedad leve del COVID, entonces sí hay que hacerle un poco más de estudio. Por ejemplo, la radiografía de tórax. Si es anormal, si hay alguna duda, se le hace una tomografía. Pruebas funcionales respiratorias, es decir, una espirometría hay que hacerle, y la tolerancia al ejercicio. Eso me va a dar una idea a ver si tiene alguna secuela. Si todo está normal, no hay que seguir buscándole el pelo al huevo, como yo digo frecuentemente. Después están los que tuvieron síntomas moderados o que requirieron oxígeno o internación. Entonces, se le hace el examen anual, como siempre. La radiografía de tórax, igual que la anterior, si es anormal o dudosa, hay que hacer una tomografía. Electrocardiograma, ecocardiograma, y si es anormal, prueba de tolerancia al ejercicio. En la medida que la sintomatología o la manifestación fue más importante, entonces tenemos que ir a hacer estudios mucho más importantes. Y aquellos individuos que tuvieron síntomas graves, que requirieron de ventiladores, ventilación asistida, que estuvieron en terapia intensiva por el cuadro grave, entonces hay que hacer todos los exámenes que dice la certificadora, las pruebas funcionales, la radiografía de tórax, electrocardiograma, buscarle el CKMB, es una enzima que me va a indicar a ver si tengo compromiso cardíaco por falta de oxigenación. Es decir, es un análisis que se le hace a los pacientes, extra esto, los pacientes que tienen algún problema cardíaco. Entonces, si yo digo, bueno, quiero ver si tiene una mala oxigenación, lo que llamamos nosotros una isquemia, o un infarto, entonces puedo dosar esta enzima. Si la enzima está muy alta, quiere decir que hubo destrucción de algunas células del corazón, entonces por eso aumentó tanto la enzima circulando en la sangre. Y eso me da una idea que hay compromiso del músculo cardíaco. Por supuesto, un ecocardiograma y pruebas de tolerancia al ejercicio. Y después hay otra organización, esta es en Europa, que es la Health and Safety Executive, que es la que rige o asesora en realidad a una organización que se llama IMCA, que es para buceo comercial en Europa fundamentalmente. Entonces, acá también fueron 4 categorías. Si fue asintomático, pero con PCR positivo, es decir, que era un portador sano, hay que dejarlo un mes sin bucear y no requiere ningún control particular. Si tuvo síntomas leves y se recuperó rápido, por decir en una semana, lo mismo, un mes de observación y no requiere ningún estudio en particular. Ahora, si tuvo síntomas moderados y se curó completamente, hay que dejar 2 meses para que todo se cicatrice bien y sí hay que hacerle un control médico por un médico especializado en medicina hiperbárica. Y ese médico es el que le va a pedir los estudios de acuerdo con los antecedentes que trae el buzo. Y ahora, los buzos aquellos que tuvieron síntomas severos, hay que dejar pasar 3 meses y también tiene que ser evaluado por un médico especializado en medicina subacuática, hiperbárica y de buceo. En consecuencia, hoy estamos frente a una infección que es muy nueva, que tiene poca historia. Es una enfermedad que todavía no se comprende porque hay cosas que no se entienden muy bien. Si algún individuo la ha padecido relacionado con el buceo, hay que hacer una consulta médica para poder determinar si ha dejado alguna secuela
que comprometa la aptitud para el buceo. Si la recuperación fue normal, en menos de una semana, entonces no hay por qué preocuparse y hacerse los controles que se hace habitualmente. Puede dejar secuelas a nivel pulmonar, puede dejar secuelas, y una de ellas es la fibrosis. La fibrosis no es más que una cicatriz de un proceso inflamatorio muy grande. Como consecuencia de ese proceso inflamatorio, se produce una cicatrización. Esa cicatrización se caracteriza por la aparición de fibrosis, lo que hace que los pulmones sean menos elásticos. Al ser menos elásticos, van a responder menos bien, le podríamos decir, o de mala forma, ante cualquier cambio de presiones dentro del árbol respiratorio. Es decir, que se pueden dañar y pueden producir cuadros que ustedes ya conocen, que están asociados a la sobrepresión o sobredistensión pulmonar, como el neumomediastino, el neumotórax, el aeroembolismo arterial gaseoso, etcétera, etcétera, etcétera. El neumomediastino, el enfisema subcutáneo era el otro que me estoy olvidando. Pero debemos recordar que yo como les dije al principio, este virus es un virus muy, muy agresivo. No solo compromete a la parte respiratoria, sino también al sistema circulatorio, al corazón fundamentalmente, a los riñones, al sistema gastrointestinal y también al sistema nervioso. Y todo está relacionado con esta alteración en la coagulación que produce el virus. Es decir, que si bien es una infección que por ahí puede generar síntomas muy espectaculares, pero también puede generar ninguna manifestación clínica. Solo un poco de fiebre, un decaimiento, hisopado positivo, listo, da que uno es portador, sano porque no tiene síntomas, y después se recupera. A los 10 días, listo, vaya a hacer su vida normal y vuelve al trabajo, vuelve a sus actividades. Pero lo que yo les recomiendo a todos es hacer un control, si la enfermedad fue leve, hacer un control con un médico clínico y explicarle cuál es la situación, que uno es buzo y que quiere saber a ver si tiene alguna consecuencia. Si tuvo secuelas importantes, si tuvo síntomas importantes, entonces ese sí lo que yo les recomiendo es que traten de ubicar algún médico entrenado en medicina hiperbárica y de buceo, porque ese le va a saber pedir qué estudios serán necesarios para poder determinar la aptitud o no para el buceo. Bueno, hasta acá he llegado, no los quiero aturdir más. Les agradezco la atención y esta horita que pasamos, espero que se les haya pasado rápido.